En 2014, una chica australiana llamada Belle Gibson se convirtió en la niña bonita de Apple. La multinacional de Silicon Valley la presentó como el rostro perfecto del bienestar moderno. Joven, atractiva, cercana y aparentemente muy inspiradora. Tenía una aplicación de éxito, cientos de miles de seguidores en Internet y una historia que parecía diseñada para emocionar a cualquiera. Según ella, había derrotado un cáncer cerebral utilizando únicamente métodos naturales. Antes de que todo explotara, Belle Gibson era exactamente el tipo de persona que Internet adora. Joven, atractiva, aparentemente cercana y con una historia capaz de emocionar a cualquiera. Decía que los médicos le habían dado apenas unos meses de vida porque sufría un cáncer cerebral terminal y que aún así había conseguido salvarse sola, sin quimioterapia y sin hospitales, solo con alimentación saludable, terapias alternativas y fuerza de voluntad. Y la gente quería creerla. Surgió justo cuando Instagram empezaba a llenarse de gurús de bienestar, batidos verdes, frases motivacionales y promesas de vidas perfectas. Pero ella tenía algo que muchas otras influencers no tenían, una historia de supervivencia. No solo vendía recetas naturales, vendía esperanza, y durante un tiempo el mundo entero se la compró, hasta que las autoridades australianas empezaron a investigar. Pero, ¿quién era Belle y cómo llegó a la cima del éxito? Belle Gibson nació en una familia un tanto desestructurada. Tenía un hermano y fue criada por una madre soltera que padecía esclerosis múltiple. Y quienes la conocieron desde pequeña describían su infancia como un caos constante. La familia cambiaba de casa una y otra vez, su padrastro aparecía y desaparecía de sus vidas, y a los 12 años Belle abandonó el hogar familiar para irse a vivir con una compañera de clase. Después, según contaron su madre y su hermano, se mudó con un amigo al que había conocido en primaria, un hombre de unos 60 años. Ya esto es un poco rarito. Bell se instaló con él durante su primer año de instituto y antes de terminar siquiera el siguiente curso, abandonó completamente los estudios. Fue también en aquella época cuando empezó a participar activamente en foros de skate, de patinaje, por internet. Aunque curiosamente ella hablaba bastante poco de patinaje. Lo que realmente contaba eran historias sobre su salud. Decía haber sido operada del corazón, aseguraba que había sufrido paradas cardíacas durante la cirugía y que murió 2 veces en la mesa de operaciones y que consiguieron reanimarla, claro. En 2008 trabajó como aprendiz en una empresa de suministros de catering en Perth y 2 años después, en 2010, se mudó a Melbourne y dio a luz a un hijo con apenas 18 años. Poco después empezó a interesarse por la informática, la programación y el desarrollo web, y en 2013 creó una cuenta de Instagram llamada Healing Bell. Allí empezó realmente su personaje. Entre fotografías de comida perfectamente colocada y selfies cuidadosamente editados, Bell empezó a contar la historia que más tarde le haría famosa. Según ella, en 2010 le habían diagnosticado un cáncer cerebral maligno e inoperable. Los médicos le habían dado entre 6 semanas y 4 meses de vida. Bell aseguraba que aquel diagnóstico llegaba después de una infancia terrible. Decía que cuidaba de su madre desde los 5 años, que su hermano tenía autismo, que nunca tuvo juguetes y que desde niña había tenido que llevar todo el peso de la casa. También afirmaba que estaba completamente sola en el mundo y, según su versión, su madre no había soportado escuchar el diagnóstico de cáncer y ambas habían roto la relación. Y la historia funcionó de inmediato. Su cuenta empezó a crecer rapidísimamente mientras contaba a sus seguidores que había probado tratamientos convencionales como quimio y radio, pero que ninguno había funcionado. Según Bell, además de inútiles, los efectos secundarios habían sido devastadores. Así que decidió buscar alternativas. Esta chica que había dejado los estudios a los 13 años. Eliminó de su dieta la carne, los lácteos, el gluten, los conservantes, los productos modificados genéticamente y el azúcar. Aseguraba seguir tratamientos vitamínicos, medicina ayurvédica y oxigenoterapia. Y finalmente anunció lo que ya la convertiría en la pera limonera. Decía haberse curado completamente gracias a estos métodos. Ese supuesto milagro era, según ella, la razón de haber creado su cuenta de Instagram.
Quería ayudar a otras personas, compartir consejos y enseñar al mundo cómo había sido capaz de curarse sola. Y lo más increíble del asunto es que el público se lo creyó. Bell acumuló 179.000 seguidores en poquísimo tiempo, que hoy esta cifra puede parecer hasta normal, a mí me parece salvaje, pero bueno, pero en 2013 aquello era brutal. Los influencers todavía no saturaban Internet y Bell era vista como una pionera dentro del mundo de la salud y el bienestar. Ese mismo año conoció a un hombre llamado Alex a través de unos amigos comunes en Melbourne. Lo convenció para convertirse en codesarrollador de una aplicación llamada The Whole Pantry, presentada como la primera app de estilo de vida del mundo. La aplicación costaba $3,79 y prometía información empoderadora, guías de vida saludable y recetas simples, bonitas y nutritivas. Solo durante el primer mes fue descargada unas 200.000 veces y generó más de $750.000. El éxito fue tan enorme que Apple la nombró la mejor aplicación de comida y bebida de 2013. Y ahí fue cuando Apple empezó a fijarse seriamente en Bell Gibson. La compañía veía en ella algo extremadísimamente rentable, que era una historia inspiradora, una mujer joven con una estética impecable y un producto que encajaba perfectamente con el boom del bienestar digital. El bienestar digital que deja un pastizal no solo en Internet, sino en todas las empresas asociadas. Apple entonces la invitó a participar en un proyecto ultra secreto que sería lanzado al año siguiente. Todavía no tenía nombre, aunque muchos sospechaban que se trataba del iWatch. Hoy lo conocemos como el Apple Watch. La empresa quería llevar a Bell a California para trabajar en el desarrollo de la aplicación. Y luego llegó una noticia aún más grande. The Whole Pantry sería una de las pocas aplicaciones preinstaladas de serie en el Apple Watch. Apple también quería que Bell estuviera presente durante la presentación oficial del reloj ante todo el mundo, y querían que ella misma la explicara mientras su aplicación aparecía proyectada en pantalla delante de miles de asistentes presenciales y un montón más online. Y por supuesto Bell aceptó. Durante meses siguió publicando recetas, selfies, consejos de salud y mensajes de apoyo para personas con cáncer o familiares enfermos. Y Apple parecía encantado con ella. Desde su fundación en 1976, la compañía de Apple había mostrado interés por la accesibilidad y la salud. Además, la historia de Bell conectaba con algo especialmente delicado dentro de la cultura de Apple. Steve Jobs había retrasado durante 9 meses el tratamiento convencional tras ser diagnosticado de un cáncer de páncreas. Prefirió probar terapias alternativas, pero murió en 2011. Y según su biógrafo oficial, Walter Isaacson, Jobs terminó lamentando profundamente haber rechazado inicialmente una cirugía que podría haberle salvado en favor de la utilización de acupuntura, suplementos dietéticos y zumos. Quizá algunos ejecutivos de Apple vieron en Bell el final feliz que nunca tuvieron con Steve Jobs. Fuera cual fuera la razón, la relación se volvió extremadísimamente cercana. Correos internos de Apple mostraban a altos cargos refiriéndose a Bell como querida, adorable, y en sus emails terminaban con expresiones como besos y abrazos. 3 directivos de Apple también aparecieron mencionados en los agradecimientos del libro que Bell publicó poco después con la editorial Penguin Random House. Tenía dinero, fama, más de 300.000 seguidores, un negocio de éxito y la atención de la empresa tecnológica más poderosa del planeta. Pero para ella no fue suficiente. Quería más atención, más admiración y, por supuesto, más compasión. Así que, a finales de 2014, pocos meses antes del gran evento de Apple, decidió ir un paso más allá. Durante la fiesta de cumpleaños de su hijo, Bell Gibson fingió una convulsión durante 40 minutos. Según los testigos, mientras los invitados empezaban a marcharse, Bell se desplomó de repente contra una pared y se dejó caer lentamente hasta el suelo, como si estuviera perdiendo poco a poco el conocimiento. Evidentemente, la fiesta se paralizó y todo el mundo centró su atención en Bell. Estaba tirada en el suelo y la escena era tan dramática que los adultos, incluso algunos, empezaron a llorar. Mientras, una de las invitadas sacaba el móvil desesperadamente para llamar a emergencias. Pero en ese instante justo Bell recuperó lo suficiente, la lucidez, como para pedir que no llamaran a una ambulancia. Dijo que no quería ir al hospital, que aquello se pasaría solo y que no le hacía falta ningún médico. Y una vez que consiguió que nadie llamara a emergencias, volvió a su supuesta convulsión.
Bueno, y en esta ocasión dijo la verdad. Médico no le hacía falta ninguno porque en realidad estaba como una rosa. El espectáculo duró 40 minutos y lo peor de todo es que no solo lo presenciaron adultos. Recordad que era la fiesta de cumpleaños de su hijo y había un montón de niños viendo aquello. Unos años después, una antigua amiga de Bell que asistió a la fiesta contó que parecía real, que ella pensó de verdad que él estaba pasando fatal y estaba horrorizada. Dice que lloró durante todo el camino de vuelta a casa y que ni siquiera sabe cómo consiguió llegar. Después de aquello, Bell publicó en Facebook un mensaje dramatizando bastante lo ocurrido. Lo describió como un colapso doloroso y escribió: tengo convulsiones a menudo como consecuencia de mi cáncer cerebral, pero nunca nada tan largo e intenso. Estoy extremadamente agradecida a mis amigos y familia por apoyarme y a mi equipo médico que está buscando nuevas respuestas. Pero para ella una actuación solo no había sido suficiente. 2 semanas después del cumpleaños de su hijo volvió a Internet con una noticia todavía más grave. El cáncer supuestamente se había extendido. Su publicación decía: con frustración y dolor en el corazón, esta noche encuentro fuerzas para contaros con amor y valentía que me han diagnosticado un tercer y cuarto cáncer, uno secundario y otro primario. Tengo cáncer en la sangre, el bazo, el cerebro, el útero y el hígado. Estoy sufriendo. Solo que Bell no estaba sufriendo absolutamente nada. Estaba disfrutando de la pasta que había ganado con su aplicación. Y mientras tanto, Bell, convertida en una celebridad, hacía declaraciones públicas tales como: hace 5 años me diagnosticaron un cáncer terminal. Todo evolucionó gracias a mi comunidad. La gente me escribía diciendo que se sentía perdida, sin inspiración, sin dirección. Querían saber cómo vivir plenamente sin recursos o sin algo que uniera todo eso. Bell hablaba como si fuera una especie de guía espiritual mezclada con emprendedora tecnológica de Silicon Valley. Contaba que dedicó 7 meses exclusivamente al desarrollo de la aplicación y que volcó en ella todo lo que había aprendido durante su viaje con el cáncer, la nutrición y el bienestar. Y por supuesto insistía en que había llevado ese conocimiento al dispositivo más accesible posible, que en aquel momento era el iPhone. Sin embargo, con la llegada del Apple Watch, decía, la experiencia sería todavía más personal. Bell y su desarrollador llevaban semanas trabajando en secreto en California junto a Apple. Ella repetía constantemente que había sido todo muy duro por el jet lag, muy duro por ser una startup rodeada de gigantes como Twitter o BMW y muy duro por la presión. Pero también aseguraba que estaba emocionada con el resultado. Hablaba de la aplicación como si estuviera presentando el futuro de la humanidad y no simplemente una lista digital de recetas saludables. Esta chica tiene pinta de ser el tipo de persona que haga lo que haga, parece que acaba de inventar la rueda y salvar la humanidad en la misma tarde. Desde fuera, Belle Gibson parecía invencible, una luchadora, una superviviente, una mujer joven enfrentándose al cáncer mientras construía una empresa de éxito. Y además estaba la parte solidaria. Belle repetía continuamente que una parte de cada compra de la aplicación se destinaba a organizaciones benéficas. Aseguraba estar financiando programas de salud materna en países en desarrollo, escuelas en África y en investigaciones contra el cáncer. Incluso organizó eventos benéficos para recaudar fondos. En 2014 llegó a afirmar públicamente que había donado $300.000 a distintas causas solidarias, pero detrás del personaje inspirador, las cifras reales eran bastante más pequeñas. En realidad, Bell había entregado poco más del 3% de esos $300.000. Por supuesto, el resto del dinero desaparecía en otra clase de prioridades para ella, como ropa de marca, sesiones de fotos, viajes, peluquería, uñas y la construcción obsesiva de una imagen perfecta para Instagram. Una antigua empleada contó más tarde que Bell publicaba en redes sociales que había pasado todo el día en una cita médica, pero en realidad había estado en el dentista poniéndose carillas dentales y hacía que esas citas médicas parecieran relacionadas con el cáncer. Mientras Bell construía su imperio, otra influencer de bienestar estaba ganando popularidad en Australia. Se llamaba Jessica. Bell decía que Jessica era una de sus grandes inspiraciones. Jessica también acumulaba miles de seguidores contando su batalla contra el cáncer, aunque en su caso sí estaba enferma de verdad. Rechazó tratamientos médicos convencionales y apostó por la llamada terapia Gerson. Esta chica al menos no se inventó la terapia. La terapia Gerson es un tratamiento alternativo sin evidencia científica que incluye enemas diarios de café
cantidades masivas de suplementos y una estricta dieta vegetariana orgánica. La rutina era extrema. Quienes seguían esta terapia debían consumir alrededor de 9 kilos diarios de fruta y verdura triturada, y eso equivalía a beber un vaso de zumo cada hora 13 veces al día. ¡Qué barbaridad! El método fue creado en 1928 por el médico alemán Max Gerson, que sostenía que así el cuerpo eliminaba toxinas, fortalecía el sistema inmunológico y combatía enfermedades. Pero los institutos oncológicos de todo el mundo rechazaron la terapia Gerson por considerarla ineficaz e incluso peligrosa. Jessica, que también era australiana, había sido diagnosticada en 2008 con solo 22 años de un raro cáncer de tejidos blandos llamado sarcoma epitelioide, una enfermedad que suele aparecer en manos o brazos de jóvenes adultos. Según escribió en su blog, los médicos le explicaron que este tipo de cáncer apenas respondía a la quimio o la radio. Su única posibilidad real de prolongar la vida era amputarse el brazo desde el hombro, y Jessica se negó. Probó primero con quimio, no funcionó. Los médicos insistieron otra vez en la amputación, pero Jessica volvió a negarse, y entonces fue cuando recurrió a la terapia Gerson. Documentaba su alimentación, sus rutinas de yoga y su evolución en Internet. Organizaba retiros espirituales para seguidores y también consiguió un contrato editorial. Mientras la marca de Bell era The Wall Pantry, la de Jessica era The Wellness Warrior. En una entrevista en 2013, Jessica declaró que creía firmemente que los cuerpos no están diseñados para consumir químicos y que ella respetaba su cuerpo dándole lo que quería y necesitaba. Pero al llegar a los 30 años el cáncer se había extendido. Intentó 6 semanas de radio, pero ya era demasiado tarde. Jessica murió pocos meses después. Y entonces Bell Gibson hizo algo que incluso para alguien acostumbrado a mentir resultaba asqueroso. Se presentó en el funeral. Bell y Jessica solo se habían visto una vez en persona, y según amigos cercanos de Jessica, después de aquel encuentro ella comentó que había algo rarísimo en Bell Gibson. Pero eso no salió a la luz hasta 2015, cuando Bell convirtió el velatorio y el funeral en otro escenario para sí misma. El niño en el bautizo, el muerto en el entierro y la novia en la boda. Esta mujer era la protagonista siempre. Fue entonces cuando los periodistas empezaron a hablar con amigos y familiares de Jessica y las historias resultaron incómodamente parecidas. Bell apareció en el velatorio privado llorando de manera completamente desconsolada y, según varios asistentes, pidió hablar a solas con el prometido de Jessica y acabó sollozando sobre su hombro mientras decía que estaba aterrorizada ante la posibilidad de morir de la misma manera. Después, en el funeral, volvió también a ser la persona que más lloraba, la más visible y la más ruidosa. A finales de 2014, todo indicaba que Bell Gibson estaba a punto de convertirse en algo todavía más grande que una influencer de bienestar. Ya había registrado el dominio de One Life, señal de que planteaba expandir aún más su marca, e incluso publicó un anuncio buscando un especialista en informática para seguir desarrollando el proyecto. En diciembre de ese mismo año, el periódico australiano The Australian llegó a dedicarle un artículo con un titular que parecía escrito para coronar definitivamente a la reina de Instagram, la mujer más inspiradora que has conocido este año. Bell parecía seguir escalando peldaños de éxito. La colaboración con Apple avanzaba, su comunidad crecía sin parar, las redes sociales la trataban como una superviviente admirable y los periódicos no hacían más que pedirle entrevistas. Pero en marzo de 2015 el cuento de hadas construido sobre mentiras empezó a desmoronarse por fin. ¿Y cómo fue posible eso? Bueno, pues como ya os he dicho antes, Bell llevaba tiempo asegurando que había donado $300.000 procedentes de las ventas de The Wall Pantry, la aplicación y el libro, a distintas organizaciones benéficas. Aquella cifra llamó la atención de Consumers Affairs Victoria, el organismo australiano encargado de proteger a los consumidores, y estos comenzaron a investigar. En marzo de 2015, una publicación australiana destapó que las supuestas donaciones no cuadraban. Los periodistas que preparaban la noticia avisaron previamente a Bell, quisieron hablar con ella, a ver ella qué contestaba, a ver si era verdad, si no, si tenía algún justificante de aquellos pagos, y le mandaron un email para darle la oportunidad de responder y aclarar la situación. Pero Bell no contestó. En lugar de eso, hizo varias donaciones bastante apresuradas a algunas de las organizaciones a las que afirmaba haber ayudado anteriormente. Pero claro, ya era un poquito tarde. Los periodistas habían contactado directamente con las asociaciones benéficas y comprobaron que las cantidades reales eran ridículas
comparadas con lo que Bell llevaba años proclamando. De los $300.000 prometidos, solo había donado unos 10.000. Y el fraude benéfico abrió la puerta a algo bastante más gordo. Por primera vez, periodistas y medios empezaron a revisar seriamente todas las afirmaciones de Bell Gibson. Y entonces empezaron a aparecer agujeros por todas partes. El 11 de marzo de 2015, un medio australiano publicó un artículo demoledor titulado "Amigos cuestionan las afirmaciones sobre el cáncer de la empresaria australiana Bell Gibson". Uno de los supuestos amigos de Bell declaró: "Ella admitió que su diagnóstico era dudoso. Le pregunté cuándo le habían diagnosticado el cáncer y me dijo que no lo sabía. Le pregunté quién se lo había diagnosticado y respondió que el doctor Phil". El doctor Phil es un programa de televisión. "Le pregunté si el doctor Phil tenía apellido y dijo que no lo sabía porque había desaparecido. Le pregunté dónde había visto al doctor Phil y dijo que él iba a recoger la casa". Contestaciones delirantes. Y Bell lo sabía, pero como siempre se salía con la suya. Pero no fue el único artículo. Por aquella época los medios se plagaron de publicaciones relacionadas con su salud. Las cuentas personales de Bell empezaron a borrar referencias al cáncer, recaídas, crisis médicas y donaciones benéficas. Estaban limpiando la página a toda pastilla. Pero aquello provocó una pregunta aún más incómoda. ¿Cómo había conseguido mantener esta mentira durante tantísimo tiempo? ¿Por qué nadie le había pedido nunca pruebas reales? De repente, la editorial que había publicado su libro y Apple, y también gran parte de la prensa australiana, empezaron a recibir críticas por exactamente lo mismo, como nadie había hecho ni el más mínimo trabajo de verificación. Cuando los medios le preguntaron a Apple en marzo de 2015 si iban a retirar la aplicación de Bell de su tienda, la compañía respondió que únicamente le preocupaba la funcionalidad de la app, pero la indignación pública seguía creciendo. Y Apple reaccionó como suelen reaccionar las grandes empresas, sin abrir la boca. Primero eliminaron de The Wall Pantry del lanzamiento del Apple Watch, después retiraron discretamente toda la aplicación de la app. Hasta hoy, Apple nunca ha emitido un comunicado público detallando cómo promocionó a Bell Gibson ni por qué terminó eliminando el proyecto. Pero Apple no fue la única compañía que recibió críticas por parte de los consumidores. La editorial que había publicado su libro The Whole Pantry también las tuvo. La editorial intentó defenderse asegurando que nunca había verificado las afirmaciones sobre el cáncer porque el libro estaba principalmente centrado en recetas. La excusa duró poquísimo. Se filtró un vídeo interno donde los ejecutivos de la editorial daban formación mediática a Bell antes del lanzamiento del libro y en esas grabaciones le insistían específicamente en que necesitaba ordenar mejor su historia sobre los tratamientos médicos. Es decir, esta gente sabía que había inconsistencias en su relato sobre el cáncer. La presión aumentó tantísimo que la editorial terminó retirando el libro y oficialmente alegaron que Bell no respondía a sus preguntas sobre las acusaciones que había hecho la prensa. Al final, acabó pagando una multa de $30.000 al Fondo de Protección del Consumidor del Estado de Victoria por no verificar adecuadamente el contenido del libro. Bell intentó salvar entonces lo poco que quedaba de su imagen pública y contrató a una empresa de relaciones públicas y concedió una entrevista a Australian Women's Weekly, una entrevista que fue un desastre absoluto. La periodista le preguntó directamente si había tenido cáncer alguna vez o si lo sufría en ese momento, y Bell dijo que no, que nada de eso era verdad. No pidió disculpas, ni dio explicaciones, ni asumió ninguna responsabilidad. En lugar de eso, volvió a refugiarse en la misma narrativa de siempre: una infancia difícil, sufrimiento, abandono y trauma. Repitió que desde los 5 años había sido cuidadora de su madre y también de su hermano, y que prácticamente llevaba ella sola la casa. Pero entonces, amigos, apareció su madre, Natalie, y su madre estaba hasta el moño de su hija. Después de leer la entrevista, declaró públicamente que tiene que mirar dentro de su propia alma. La única manera de conseguir perdón es dejar de hacerse la víctima y dedicar los próximos años exclusivamente a hacer trabajo benéfico para enfermos de cáncer. Y luego desmontó una por una las historias de Bell sobre su infancia. Natalie dijo que aquello era un montón de tonterías, que Bell nunca había cuidado de ella, que su hermano no era autista y que en total en toda su vida había hecho 1 minuto de tareas domésticas. Natalie aseguró que había trabajado hasta agotarse para darle a su hija todo lo que quería. Si Bell necesitaba algo para su hijo, lo pagaba ella. Ordenadores nuevos, facturas de teléfono, ropa, tratamientos de belleza, todo, absolutamente todo. Y después añadió algo que
era bastante consistente con la historia de Bell. Siempre fue una chica con aspiraciones por encima de sus posibilidades. Nunca estaba contenta con lo que veía y se avergonzaba de su familia. Sus gustos se volvieron cada vez más caros y estaba viviendo muy por encima de sus posibilidades. Era adicta al ordenador, se dormía con él encendido, estaba siempre en Facebook, siempre online, pero ese mundo no era ni real ni sano y así ha quedado demostrado. Natalie sí confirmó que ella padecía esclerosis múltiple. Tengo que decir que la esclerosis múltiple tiene varios grados, la que más conocemos es la lateral amiotrófica, ELA, pero hay otras formas de esclerosis múltiple que no son tan extremas. Cuando entrevistaron al hermano distanciado de Bell, este aseguró que no tenía ni idea de por qué ella decía que era autista, porque no lo era. La entrevista en Women's Weekly provocó una oleada de indignación pública como nunca había vivido esta mujer. Entre los miles de comentarios apareció uno especialmente devastador, escrito por un hombre llamado Anthony. Este mensaje decía lo siguiente y es horrible. Mi preciosa esposa murió hace unos años de cáncer de colon. Inicialmente los especialistas dijeron que probablemente sobreviviría si empezaba inmediatamente quimio y radio. Pero en vez de escuchar los consejos médicos permitió que una serie de terapeutas la engañasen. Anthony contaba que 4 años después su mujer había muerto tras gastar $250.000 en supuestos sanadores y en terapias alternativas. Dice que intentó por todos los medios hacerla entrar en razón, pero era como si estuviera hipnotizada. Estas personas la habían convencido de que el cáncer era un mito creado por las farmacéuticas para vender medicamentos. No sé si esta historia os suena a la del vídeo de la semana pasada, pero a mí tanto, tantísimo. Según contaba este hombre, todo lo que necesitaba para curarse, según ella, era comprar libros y pociones milagrosas. Su esposa murió con 49 años y su hijo de 4 años se quedó sin madre. El comentario terminaba así. Todo por culpa de estafadores como esta mujer. Si es culpable, espero que reciba el castigo y la humillación que merece y que le quiten cada dólar que ganó aprovechándose del sufrimiento ajeno. Finalmente fue denunciada y un tribunal australiano terminó concluyendo oficialmente que las afirmaciones de Bell Gibson eran engañosas y fraudulentas. Eran avispados, ¿eh? En septiembre de 2017 fue condenada a pagar una multa de $410.000 por mentir sobre las supuestas donaciones benéficas relacionadas con The World Pantry. Pero Bell tenía preparada una traca final de traca. Aseguró que no podía pagar. Dijo estar endeudada por valor de $170.000 y afirmó que solo tenía $5.000 a su nombre. Había ganado más de 1 millón solo con la venta de la aplicación, ¿eh? 1 año y medio después, las autoridades australianas, que estaban hasta las mismísimas de pedirle a esta chica que pagara, y no lo hacía, empezaron a plantearse acusarla de desacato judicial. Y prácticamente 2 años después de la condena, Bell seguía presentándose como una mujer arruinada. El problema era que las cuentas no encajaban. Un análisis financiero realizado por los tribunales descubrió que entre 2017 y 2019 Bell había gastado unos $91.000. Solo tenía 5.000, recordad. Y no se los había gastado precisamente en sobrevivir. Durante ese periodo hizo 2 viajes, uno a África y otro a Bali, y además había gastado alrededor de $13.000 en ropa, maquillaje y accesorios. Cuando el tribunal le preguntó que de dónde salía el dinero y quién ingresaba cantidades tan elevadas en sus cuentas bancarias, Bell respondió que no lo sabía, literalmente. Y cuando insistieron preguntándole si de verdad no sabía quién estaba depositando miles de dólares en su cuenta, respondió: tendría que especular y no estoy dispuesta a hacerlo. Yo quiero a alguien así, un benefactor de esa magnitud. Pero claro, es que Bell estaba acostumbrada a mentir, mentir y mentir y que siempre le funcionara, porque siempre había gente dispuesta a creerla. Pero la oficina del sheriff del condado de Victoria dijo hasta aquí 3 meses después. Así fue como las autoridades irrumpieron en la vivienda de Bell Gibson y comenzaron a embargar objetos para intentar recuperar la deuda. Deuda que en ese momento ya superaba el $500.000 entre multas, intereses y costes judiciales. Y no sería la última vez que lo harían. En 2021 volvieron a registrar la casa con el mismo objetivo. Las noticias australianas ya hablaban abiertamente de ella como la estafadora del cáncer.
La narración mediática era demoledora. La famosa gurú del bienestar que había fingido tener cáncer cerebral y que había convencido a miles de personas de que lo había curado con remedios naturales debía ahora más de $500.000. Todo lo que se le incautara en aquella redada sería vendido para intentar recuperar el dinero. Pero Bell seguía insistiendo en que estaba arruinada. Y entonces la historia se volvió todavía más extraña. Un día después de aquellas redadas comenzó a circular un vídeo por internet grabado en otoño de 2019. En las imágenes aparecía Bell Gibson otra vez reinventándose. Llevaba un pañuelo cubriéndole la cabeza, hablaba con un acento diferente y aseguraba llamarse Subantu. En el vídeo hablaba sobre la situación política de Etiopía y se refería al país como nuestro hogar. Una cosa rarísima. Decía: hoy nos hemos reunido en Melbourne, Australia, nuestra comunidad de la diáspora oromo, que ha discutido la situación actual de Etiopía, específicamente de Oromía. Continuaba hablando de líderes políticos etíopes y explicando que la comunidad había organizado eventos para recaudar fondos y apoyar la seguridad de estos líderes. También hablaba de futuros proyectos destinados a reunir grandes cantidades de dinero para su proyecto. La escena desconcertó a muchísima gente porque esta chica ni era etíope ni nada que se le pareciera, pero ella aseguró que había sido adoptada por la comunidad etíope mientras hacía voluntariado en Melbourne. La explicación duró menos que el agua en una cesta porque el presidente de la Asociación Oromo Australiana salió públicamente a desmentirla. Afirmó que Bell no era voluntaria registrada, que no pertenecía a la comunidad y que tampoco trabajaba con ellos. Y luego añadió que solo la había visto 2 o 3 veces en algunos eventos y le pidió públicamente que dejara de hacer el tonto y fingir que formaba parte de la comunidad. Era como si esta mujer no pudiera parar de inventarse cosas. Primero había tenido que llevar toda la casa desde los 5 años, no había tenido tiempo ni de estudiar porque su familia estaba enferma, luego sobrevivió a un cáncer milagrosamente, después creó una empresa ultra mega solidaria, luego fue una víctima perseguida por la prensa y ahora una activista humanitaria vinculada con Etiopía. Y lo más alucinante de todo es que a día de hoy Bell Gibson sigue siendo una mujer libre. No está claro cuánto dinero, si es que ha pagado algo, ha terminado llegando directamente a los tribunales australianos. Pero quizá la parte más oscura de esta historia, como siempre suele ocurrir, no es el fraude económico en sí, ni siquiera las mentiras. A mí lo que más me preocupa de esta historia es cuánta gente pudo inspirarse en esta historia, rechazar tratamientos médicos reales después de escuchar sus patrañas. ¿Cuánta gente dejó de confiar en médicos para gastarse una fortuna en terapias milagrosas? ¿Y cuántas pudieron morir creyendo que el cáncer se curaba con zumos, dietas extremas y suplementos? Todo porque esta mujer estaba obsesionada con la fama, la atención, el éxito y el dinero. Y por supuesto, por su disposición a hacer prácticamente cualquier cosa para conseguirlos. En fin, qué triste. Qué triste como tantas historias que os cuento por aquí. Y me remonto a otros vídeos del canal como los respiracionistas o como los de la semana pasada del MMS, que también ya les vale. Toda esta gente no hace más que construir imperios aprovechándose de algunas de las personas más vulnerables del mundo, que son los enfermos. ¡Qué horror! Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Tinta Roja, donde subo vídeo todos los viernes y en este subo vídeo todos los martes. Así que hasta la semana que viene.